Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos por asistir a la presentación de este libro de Raúl Hernández Asensio, Los Nuevos Incas. Para mí es un gusto moderar esta super mesa que hemos podido armar para comentar un excelente libro. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a hacer la presentación. En primer lugar intervendrá Eduardo Darjan Bocanegra, que es máster en Filosofía Política por la Universidad de York, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas, profesor de la Pontificia Universidad Católica. En segundo lugar intervendrá Verónica Mendoza, como ustedes saben, ex congresista de la República por la región Cusco, ex candidata a la presidencia, con estudios y una maestría en psicología en la Universidad de París, y máster en ciencias sociales también en la Universidad de París, y al final intervendrá Carolina Trivelli, que como ustedes saben también es magíster en economía agraria por Pennsylvania State University, bachiller en economía en la Universidad Católica, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y ex directora del Instituto de Estudios Peruanos, entre otras cosas. Y bueno, cada uno intervendrá por unos 15, 20 minutos y le damos la palabra entonces a Eduardo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por estar en esta mesa. A Raúl por invitarme. Yo quiero comenzar diciendo que este es un gran libro, ¿no? Este es un libro que muestra lo mejor, creo yo, de lo que es el trabajo en ciencias sociales, un tipo de ciencias sociales que a mí personalmente me gusta mucho, que son texturas, profundidad. Es un libro que está en una tradición, yo llamaría tocquevilleana, de trabajo en ciencias sociales, de mirar, conocer, profundizar y darnos unos resultados que dialogan con muchas otras cosas, pero de este conocimiento profundo. Además, un libro sobre un tema que es difícil entender en el Perú, lo poco que tenemos libros de este tipo sobre el mundo rural, desde las ciencias sociales, a veces muy fragmentadas, antropología, sociología, ciencia política, no miramos en profundidad el tema rural, especialmente más allá de estudios puntuales, una mirada más holística. Y en esta forma interdisciplinaria, entonces yo quisiera comenzar por decir que todo lo que pueda decir después, que algo que no me gusta, tiene que estar enmarcado en que este es un gran libro y que espero que se lea, se discuta. Hay un problema a veces en este país de que grandes libros se pierden porque no se discuten. Yo espero que este no sea el caso porque merece muchísima discusión. Es un libro que dialoga con diversas teorías en ciencias sociales, en clásicos. Por ejemplo, James Scott nos habla de un Estado que penetra las sociedades, que las quiere cambiar. Eugene Weber es un autor que muestra cómo en Francia el Estado francés construyó franceses, ¿no? Entró al mundo rural y por medio del servicio militar, carreteras, el lenguaje, la escuela pública, construyó franceses, destruyó diversidad y construyó unidad. Este libro nos cuenta otra historia, ¿no? Es un libro que va más bien a mostrar que en los estados como el nuestro, a veces el Estado quiere y no puede, en los espacios que deja entran otros poderes, a veces positivos, a veces negativos, que van construyendo determinadas identidades. Es un libro que nos construye, nos permite entender el cambio, pero desde muy fuertes continuidades que van décadas atrás. Yo para explicar esto voy a discutir el argumento del libro y así, además, los otros presentadores no van a tener que hacerlo. Y voy a intentar mostrar cómo este argumento del libro nos permite un diálogo muy rico con diversos fenómenos peruanos, ¿no? Es un estudio de Quispicanchi, es un estudio de caso de la provincia de Quispicanchi, y sin embargo es mucho más que eso. La historia comienza mucho antes, pero el núcleo comienza con la reforma agraria. Es un área donde la reforma agraria fue relativamente efectiva en sus objetivos, pasa rápido de esta idea de cooperativas, ¿no? Que fue un marco internacional que se les ocurre al gobierno militar, que podía funcionar, cae rápido y pasamos a comunidades campesinas que toman las tierras. Al mismo tiempo, en los 70 y 80 es una zona donde hay una muy activa presencia de ONGs, cooperación internacional, grandes proyectos de desarrollo. Se comienza a construir esas ideas de desarrollo rural que va mutando a través del tiempo,
pero donde hay grandes aciertos, grandes fracasos. Hay una historia maravillosamente absurda de que se seca una laguna, ¿no? Estamos hablando ahorita de Conga y la pelea por las lagunas. Acá se seca una laguna para que haya más tierra de cultivo, ¿no? Un poco en la línea de James Scott, ¿no? ¿A quién se le ocurre eso? Pero fue la cooperación internacional, no un Estado que quiso, sino la cooperación internacional que creía que así iba a ser un bien y terminó generando un mal. Pero lo que es interesante es que Raúl no se queda en una evaluación de éxito o fracaso de la cooperación en Quispicanchi, sino qué hizo esa cooperación, y lo que hizo es crear un montón de capital social, personas que comenzaron a entender un discurso de desarrollo, que desarrollaron capacidades, que en un contexto, y esto es también muy interesante, de élites regionales débiles, de partidos políticos débiles, y un contexto de descentralización y progresiva aumento de los presupuestos municipales, van encontrando espacios desde donde engarzarse a la actividad estatal, estos actores nuevos. Luego, las ONGs pierden relevancia, los programas pierden relevancia, pero llegan programas sociales del Estado al mundo rural, y a la vez llega el boom de recursos, ¿no? Entonces, estamos hablando pues, ¿no?, de argumentos de economía política de mediano plazo. Ese boom de recursos impacta Quispicanchi, generando dinámicas de demanda económica en la ciudad del Cusco. Entonces, todas estas zonas donde habían ya personas que estaban pensando el desarrollo rural, entran a las municipalidades y vemos el surgimiento de una serie de alcaldes campesinos. Pero entran a las municipalidades porque el espacio está hiperfragmentado. Permite la construcción de alianzas entre comunidades, y como está tan fragmentado todo, no hay grandes partidos políticos hegemónicos ni grandes élites hegemónicas. Con 17%, hay un caso de 13%, o 14%, o 20%, ganas la municipalidad provincial, distrital, y las municipalidades, los alcaldes campesinos comienzan a llegar a las municipalidades. La ciencia política nos dice un contexto de tanta fragmentación es sinónimo de conflicto, y de hecho lo es en el Perú. Y sin embargo acá, por aspectos culturales, que hay una idea más de redistribución, esta idea desarrollista, pero también por pragmatismo y evitar conflictos, dada la debilidad con la que uno llega a la municipalidad, se van generando sistemas de administración municipal más desarrollistas, lo que Raúl llama Keynes en los Andes, ¿no? Es una suerte de programas de obras públicas para dar trabajo, ¿no? Oye, ¿para qué construyen un monumento que no tiene ningún sentido? No, pues le has dado trabajo durante 3, 4 años a una parte importante de la comunidad, pero además en forma redistributiva y engarzado este discurso del desarrollo. Se genera también un discurso que es, por eso, los nuevos incas, muy reivindicativo, muy duro, muy fuerte, antiglobalización, anti-neoliberalismo, pero lo interesante es que es una zona donde se está nutriendo esas municipalidades de dinero del canon de la región, pero no hay proyectos mineros. Entonces no hay razón para que haya conflicto como vemos en otros lugares, pero llega el dinero de los proyectos mineros. Entonces hay esta ambigüedad, ¿no? Un discurso muy antiminero, pero municipalidades que se nutren del canon y que están haciendo un montón de cosas, mercados locales, venta de ganado, desde este espacio. Raúl ata esto, es muy prudente en decir que no es un caso de éxito. Hay demasiados problemas en la región como para hablar de gran éxito, pero sí dice que les está yendo bastante mejor y engarzando en sistemas productivos que contrastan con lo que era la región antes. Esto, sin embargo, está generando nuevos problemas, está generando una separación urbana-rural en ciertas áreas, comienzan a haber dinámicas interesantes de instituciones informales para que los alcaldes urbanos, los candidatos a la alcaldía urbana compitan entre sí en una especie de primera vuelta informal, y el que gana compite contra los rurales. Es una forma interesante, ¿no? Está generando también un discurso muy potente de llamar privatización o neoliberal ya casi a cualquier cosa, como por ejemplo pagar tributos municipales. Eso es privatizar, ¿no? No es privatizar, pero entonces él dice, ¿qué va a pasar después con esto cuando caigan los recursos? Va a ser un tema complicado. La caída de los recursos que se viene, no sabemos qué va a pasar, pero algo ha cambiado, este capital social se ha dado, y entonces tenemos un caso relativamente exitoso y que ha cambiado el entorno. Creo que ese es el argumento, porque me puede estar faltando algo, pero esta trayectoria permite contrastes muy interesantes con el resto del Perú.
Para comenzar, es un caso de mejor, no diremos buena, pero mejor descentralización en la medida que las municipalidades están funcionando con cierta lógica de programas de impacto en la población. No llego a decir buena porque hay un montón de problemas, como lo mencionó Raúl, pero ¿de qué manera el que la cooperación internacional haya invertido? Muchas veces se ha dicho en Quispicanchi falló la cooperación internacional, pero este resultado en cierta forma se ata a la presencia de capital social, una sociedad civil activa en estos lugares, y sería bueno contrastar con historias, otras regiones, otras provincias, donde no hayamos tenido una textura similar. Algo se ve en San Martín, por ejemplo, ¿no? También la actividad de los grupos ambientalistas han generado mejores políticas ambientales en San Martín, por ejemplo. ¿Qué otros casos podemos pensar en el Perú de este tipo de efectos de largo plazo? Hay también, nos da herramientas para entender la política de las obras públicas, ¿no? En este caso, la obra pública, que desde Lima se llama ineficiente, que no sirve para nada, que ¿por qué se hace? Termina teniendo unas funciones legitimizadoras a nivel local y con un impacto local, que también es interesante de explorar. Algo lo que a mí más me interesó es el efecto de la reforma agraria. Muchas veces cuando yo viví en Quispicanchi haciendo trabajo en el Caijo en el año 94, cuando era joven. Y lo que decían es, por acá no llegó Sendero porque somos más pacíficos, ¿no? Era un poco el discurso que se daba, Sendero no llegó por diversas razones. Lo que muestra un poco Raúl, siguiendo también a David Sulmont y su tesis, es la reforma agraria y la forma que se desarrolla en Quispicanchi pudo haber más bien evitado que llegue Sendero. Puede ser, no lo llega a decir porque dice habría que estudiar más, pero queda una idea interesante de cómo el tipo de reforma agraria que hubo en diferentes partes del Perú explica el crecimiento o no de Sendero o la llegada o no de Sendero, junto a otros factores obviamente, pero también nos deja esa pregunta. Hay una serie de preguntas entonces dentro del Perú que el libro va dejando, ¿no? ¿Cómo sería en otras regiones donde estos factores jueguen en forma diferente? También podemos pensar en formas de fragmentación mucho más conflictiva, ¿no? Y de hecho yo creo que lo más interesante para lo que viene es los efectos diferenciados del boom de recursos y lo que se llama el bust, ¿no? La caída de la burbuja. El boom en otras regiones no ha tenido un impacto como el que narra Raúl, pero probablemente lo que veamos en Quispicanchi con la caída de recursos va a ser interesante. ¿Qué va a ganar? Esta diversificación pequeña, productiva que ya se dio, va a permitirles sortear mejor la situación que otros distritos y otras provincias donde ha llegado también mucho dinero a las municipalidades. ¿Quién va qué ruta va a seguir el caso, ¿no? Pero también creo que sirve para pensar la región, América Latina. Es un texto que nos permite, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Nos permite también pensar la región, cómo se darían otros casos como Bolivia, por ejemplo, donde hubo élites regionales y que este dinero no genera fragmentación, sino unidad de movimientos sociales. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Ecuador? Hay diálogo con esa literatura. De nuevo, reitero, no es donde no hubo descentralización. En Ecuador no hubo el tipo de descentralización que tenemos hoy en día en Perú, no hubo ese tipo de redistribución. Nos permite pensar no solamente cómo fueron los booms en estos países, sino también cómo van a ser la caída de precios. Vamos a tener trayectorias diferentes. Entonces, es un libro de textura profunda, pero que permite, esa textura profunda permite pensar otros casos y compararlos, ¿no? Hay un optimismo moderado, como digo, no es que esté diciendo son casos de éxito, pero es un optimismo moderado que contrasta con discursos, sea el discurso optimista de la derecha del país ya cambió y se articuló todo, o un discurso más pesimista, a veces de la izquierda, que dice todo sigue más o menos igual. Es un punto intermedio, yo diría, y con buenas razones para ser intermedio. Mi crítica, o lo que yo diría que me hubiese gustado más, es que el libro demanda un montón de trabajo al lector. Muchas de estas comparaciones que yo les he dado están mencionadas en la introducción y mencionadas en la conclusión, pero de hecho es la lectura de los capítulos que termina de llenar las cajitas de la introducción y la conclusión. Tal vez una introducción o una conclusión donde estén estas categorías más claramente establecidos, como vi que Raúl lo hizo en una presentación pública del libro, ayudarían al lector, pero mi crítica, retrocedo también, sería otro libro. Sería un libro donde habría menos misterio, y algo que es muy bonito en el libro es que está cargado de anécdotas, cuentos, pequeñas desviaciones,
y ese juego que tiene de hacerle al lector pensar mientras va trabajando podría perderse si se logra más claridad en la discusión de conceptos. Entonces, sería otro libro y no sé si valga la pena que sea otro libro, porque a mí me gustó mucho el libro. Gracias. Perdón, y tenía una pregunta para Verónica. Con esa realidad política de alcaldes fragmentados, qué difícil hacer partido. No sé cómo van a hacer. Muy buenas noches a todas, a todos, a quienes están en la mesa. Muchísimas gracias al IEP por esta invitación, muchísimas gracias por invitarme a presentar este libro que habla de mi región, de una provincia en la cual además pasé los primeros años de mi infancia. Supongo que eso responde la invitación a la presentación de este libro, el hecho de que sea cusqueña y en alguna medida quispicanchina, lo cual quiero aclarar no constituye una ventaja para un mejor entendimiento del libro y lo que se quiere relatar en él, porque como es sabido, muchas veces es mucho más difícil analizar aquello en lo que uno está inmerso, ¿no? Y más bien la distancia te ayuda a tener una perspectiva y un mejor entendimiento de algunas cosas. Y resulta doblemente difícil porque además, efectivamente, como decía Eduardo, en el libro se relatan al mismo tiempo que análisis rigurosos y estadísticos, historias de vida con las cuales la mía propia se ha cruzado, entonces esto dificulta aún más, ¿no? Un análisis, digamos, más serio de la lectura. Y quería también agradecerle a Raúl por haberle dedicado cerca de 5 años, ¿verdad?, de su vida a mi provincia, a Quispicanchi, a tratar de entender y dar a conocer y sacar aprendizajes de la historia de la provincia, de sus luchas, de sus resistencias, de su trabajo y de su esperanza. Y ya entrando en materia, quería empezar coincidiendo en realidad un poco con Eduardo en la medida en que una de las cosas que me parece muy valiosas de este libro es que aborda múltiples dimensiones en un mismo territorio, ¿no? Política, económica, cultural, coherente con la caracterización del concepto de desarrollo rural que Raúl plantea, y siempre resulta interesante ver en un mismo territorio o un mismo actor bajo distintos ángulos, combinando, como decía en su momento, el dato estadístico duro con la lectura de las subjetividades de los actores, acercándonos a la complejidad, ¿no?, que muchas veces se extraña de otras miradas más unilineales, unidimensionales, que hacen perder la riqueza que sí aparece en el libro. Y entonces aparece como rico, complejo, diverso, aquello que muchas veces desde Lima e incluso desde Cusco vemos con un prejuicio muy simplificante, ¿no? La idea de el pobre campesino aferrado a su tradición, ¿no?, a ideas o a formas primitivas, como diría Alan García, o como emprendedores ávidos de una acumulación rentista, ¿no?, de la cual no se han beneficiado y que ahora sí está en sus manos y que quieren aprovechar al máximo, ¿no? Y en el libro, en Los Nuevos Incas, vemos esas identidades más bien abigarradas, ¿no?, que conviven en las, digamos, que pueden convivir en una misma persona o en un mismo actor y que están en constante mutación. Y eso es algo de lo cual el libro verdaderamente logra dar cuenta, ¿no?, el impresionante dinamismo que hay desde todo punto de vista en la provincia, en las comunidades y en las propias identidades de los actores. Otra cosa que me parece valiosa es que nos muestra el impacto de algunas reformas y políticas públicas con una comprensión que va mucho más allá, que trata de entender cómo es que los impactos no aparecen necesariamente de la noche a la mañana, sino suelen emerger progresivamente y posteriormente, y a veces no los entendemos sino a la luz de los años e incluso de las décadas, ¿no?, y a veces con resultados totalmente diferentes a los que se había esperado en su momento, ¿no? Y lo propio en cuanto a las intervenciones de las ONGs y la cooperación internacional. Y nos presenta uno de los cambios más importantes de la provincia en los últimos años, que es esta emergencia de autoridades locales de origen campesino, comunero, que llegan a ocupar cargos de alcaldes distritales, provinciales, cargos que antes estaban reservados para cierta élite vinculada de alguna manera al mundo de las haciendas o de los comerciantes más prósperos, ¿no?, que solían tener, digamos, una red cerrada de compadrazgo que les aseguraba
el llegar a estos cargos de los cuales el sector campesino y comunero estaba excluido. Y nos muestra además cómo estas autoridades provenientes del mundo rural y campesino mantienen su vínculo con las comunidades y cómo ese vínculo se traslada con sus dificultades y sus tensiones a la gestión pública local. Y a partir de todas estas de toda esta lectura que nos plantea Raúl, yo quería compartir más bien con ustedes algunas reflexiones que me inspira el libro, ¿no? Yo quería comentar que, y siendo cusqueña, no me deja de sorprender la fuerza de la historia, de la tradición y la identidad. Y vemos cómo una vez más, a pesar de los múltiples procesos de conquista, de reforma, de modernización, según sea el caso, con intención o no de trastocar las identidades y las estructuras culturales, estas, a pesar de todo, superviven, se recrean y crean. Y eso realmente resulta fascinante, ¿no? Y Raúl nos da cuenta de eso, para no remontarnos demasiado atrás, con lo que ocurre con la reforma agraria, y nos cuenta cómo es que sobreviven e incluso, insinúa Raúl, salen fortalecidas las comunidades campesinas a este proceso si es que miramos las cosas en perspectiva. Y vemos también cómo, incluso en medio de este crecimiento económico de los últimos años, a pesar de o incluso con la penetración de la carretera interoceánica que ha traído un importante impacto en términos de conexión e intercambio de todo tipo con otras partes del territorio, que ha traído también su dosis de inseguridad, de depredación y de violencia, a pesar de todo eso siguen vivas, ¿no? Siguen vivos, sigue viva esta identidad cultural muy fuerte, muy presente en las comunidades campesinas y cómo esta permea otras partes del territorio y otras dinámicas, ¿no? Y cómo el Apu Ausangate sigue siendo, a pesar de los años y a pesar de todas estas mutaciones, el referente principal, intocable Apu de toda la provincia. Y esto me hace pensar, me hace evocar también la experiencia que he tenido en los últimos meses con jóvenes del ámbito de la provincia, tanto el sector rural como urbano, que están en una dinámica muy fuerte de reivindicación de cultura, de su identidad, a partir de colectivos culturales en los cuales reflexionan desde su cultura y su identidad, contrastando con los referentes urbanos y la vida urbana de la cual van siendo parte y se van apropiando, ¿no? Y todo esto a pesar de que el Estado y otro tipo de intervenciones, como decía hace un momento, probablemente bien intencionadas, muchas veces se han empeñado en dejar atrás esta carga cultural tachándola de negativa, ¿no? Y una de las anécdotas propias que me evocó la lectura del libro fue una en la cual en una escuela rural de Paruro, en una pequeña comunidad campesina que se llama Parco, pude asistir a la celebración de la fiesta de promoción de primaria y escuchar el discurso de la directora de la institución que les decía a los niños: es hora de que ustedes se vayan y no vuelvan más y que se olviden de que fueron campesinos. Eso estoy hablando del año 2006 y no es una anécdota rara, ¿no? Sino ocurre con mucha frecuencia y es increíble cómo a pesar de eso, decía y repito, la identidad cultural, las dinámicas que se sostienen en esa identidad cultural siguen vivas y siguen influyendo en la vida política, económica, social de Quispicanchi y seguramente de otras provincias. Por otro lado, quería reflexionar sobre esta otra idea, que es que al retomar los impactos de la reforma agraria, de las políticas y programas diversos de desarrollo rural, desde el Estado, desde las ONGs, desde la cooperación internacional, se pone sobre el tapete la necesidad de contar con herramientas para poder evaluar ex ante y ex post la pertinencia de estas intervenciones y la necesidad de que partan de una comprensión básica de los modos de vida, de los territorios, de las dinámicas socioeconómicas locales, ¿no? Y a mí también no puedo dejar de pensar en el ejemplo que tú también evocaste, Eduardo, de esta desecación, ¿verdad?, de la laguna de Pomacanchi, que se hace con la intención de ampliar la frontera agrícola o de darle terreno para el cultivo agrícola y que termina trastocando negativamente el clima, la producción de la localidad, ¿no? Y ejemplos como estos en realidad
abundan en la región, de intervenciones bien intencionadas, estatales, de ONGs de cooperación internacional, que terminan teniendo efectos perversos, y siento que todavía no se ha hecho una sistematización que pueda constituirse, y ahí me pongo en mi condición de política, ¿no?, en herramientas que permitan a los políticos evaluar, como decía, antes y después de sus intervenciones, la pertinencia de las mismas, ¿no? Y siento que el libro da algunos elementos, no es el propósito del libro, pero sí a mí me plantea esta necesidad. Y finalmente me deja pensando, y no sé si era intención de Raúl abrir esta reflexión, un poco la necesidad y la posibilidad, y voy respondiendo un poquito a la pregunta de Eduardo, de un proyecto político para Quispicanchi, en el sentido más integral de la palabra. No estoy hablando del Frente Amplio en particular, ni un partido en particular, sino de un proyecto político, ¿no?, entendido en todas sus dimensiones, para Quispicanchi, para Cusco y para el sur, ¿no? Y ahí me quedo un poco en la duda, ¿no?, porque Raúl parece plantearnos que este tema del desarrollo rural, más que un paradigma, es una suerte de cajón desastre, ¿no?, que le da sentido con cierta flexibilidad a distintos referentes, a distintos programas, a distintas visiones, digamos, lo cual es positivo porque sí permite digamos, que estas distintas intervenciones o miradas se puedan articular a algo más integral, pero evidentemente es insuficiente, ¿no? Y entonces nos plantea, a mí me plantea en particular la reflexión, ¿no?, sobre qué proyecto político tenemos en Quispicanchi, en Cusco y en el sur, en el sentido de una visión de desarrollo de mediano y de largo plazo que incluya, ¿no?, las distintas variables económica, social, política, cultural, y que, digamos, recoja las expectativas de los distintos actores y que además pueda sostenerse o pueda sostener un proyecto político en el tiempo, ¿no? Y nos deja planteado Raúl justamente la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo rural, cualquier cosa que entendamos por eso en este momento, en Quispicanchi, ¿no?, porque efectivamente responde ciertamente a una historia y a un acumulado político, organizativo, pero también una coyuntura particular de crecimiento económico derivado de las industrias extractivas que se están dando efectivamente en otras provincias y no en Quispicanchi, ¿no? Entonces, más allá de este momento, de esta coyuntura económica favorable, ¿qué le proponemos a Quispicanchi o qué se propone Quispicanchi desde su historia, desde su tradición, desde sus propias expectativas, ¿no? Y creo que esta misma reflexión queda pendiente para el Cusco y para el sur, ¿no? Y diciendo esto no puedo dejar de evocar el conflicto que ha estallado hace algunos días en Cotabambas, ¿no? Y la incapacidad del Estado de poder tener una intervención pertinente, oportuna, porque se sigue viendo al sur, ¿no?, a estas regiones como la despensa de minerales del país, ¿no?, y no hay algo más allá, que es un reclamo que nos toca atender a las organizaciones políticas, a quienes pretendemos sí construir proyecto político de largo aliento con los actores, pero que también es un debate que me parece nos plantea en alguna medida el libro de Raúl y que ojalá pueda también darse en espacios más académicos y que también pueda darse, por supuesto y principalmente, con los actores locales, porque de ellos es de quienes finalmente tiene que venir ese proyecto político con, no sé si el paradigma del desarrollo rural u otros paradigmas, pero que tiene que construirse de manera urgente. Y ahí estamos para asumir lo que nos toca en esa tarea. Muchas gracias. Quiero, por supuesto, comenzar agradeciendo a Raúl la oportunidad de comentar su libro, a pesar de que puedo ser bien poco independiente del texto, porque comencé yendo a Quispicanchi con Raúl en el 2007, seguramente, en la primera exploración para ver si ese era el territorio que debíamos estudiar. He trabajado muy de cerca con él en Quispicanchi y en otros lugares, pero en Quispicanchi en particular, y una de las características que tiene Raúl como investigador es esta capacidad fantástica de articular ideas y conclusiones de distintas
aproximaciones disciplinarias en una narrativa que no solamente se vuelve convincente, sino que logra plasmar en texto escrito de manera impresionante. Siempre los textos de Raúl terminan atrapándolo a uno. En este caso, con esta interacción entre la teoría, la discusión de fondo y las pequeñas historias, la historia de vida del candidato, del alcalde, la señora artesana, el pequeño productor, el joven que está en el mercado, y todas terminan articulándose en una sola narración que termina siendo un privilegio leer. No es particular de este texto. Raúl creo que nos convenció a muchos con su texto sobre el matemático impaciente, haciéndonos leer la historia de un matemático, y todos lo leímos como una novela de un solo plumazo. Entonces, efectivamente creo que en este texto se refleja esa gran capacidad de Raúl de la vocación interdisciplinaria, pero a la vez de la construcción de una narrativa, una narrativa muy compleja en una narración muy sencilla. Leí este libro hace como 2 meses, cuando recién salió, aprovechando un largo viaje de avión, y lo he vuelto a leer este fin de semana, y las 2 veces he tenido sensaciones bastante distintas, y quiero referirme a 3 puntos que me parecen centrales de su narración. Creo que para los ruralistas, para quienes hemos venido trabajando el mundo rural, este texto va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque recupera una vieja tradición de mirar lo rural como una entrada y una perspectiva realmente interdisciplinaria. No podemos entender lo rural solo desde la agricultura, solo desde los recursos, solo desde la ciencia política, y aquí queda muy claro que de la combinación de estas miradas es de donde sale esta narrativa que nos abre preguntas, que nos interpela, pero que a la vez nos propone una historia creíble de un territorio vivo, de un territorio en el cual los actores tienen mucho conflicto y lo superan, y otros no se superan y se entierran, y eso hace parte de la dinámica de este territorio. Raúl y yo comenzamos yendo a Quispicanchi en el marco de una investigación latinoamericana en la que se buscaba encontrar territorios, entre comillas, exitosos. Territorios a los que les hubiera ido bien, entendiendo bien cómo que hubieran reducido pobreza, que hubieran reducido desigualdad, que hubieran mejorado sus capacidades de un desarrollo sostenible. Y la verdad, he tratado de acordarme por qué elegimos Quispicanchi, y no me acuerdo tan bien cuáles fueron los criterios súper científicos que seguro usamos para esto, pero claramente uno de los temas que nos interesaba en Quispicanchi era si el contar con una identidad fuerte, una identidad territorial, era uno de estos vectores que traían esta situación de éxito, esta mejora en el territorio. Y claro, Quispicanchi tiene esa identidad, y el libro lo profundiza y nos muestra que esa identidad no es solamente una identidad quispicanchina, sino es una identidad construida y recreada y retroalimentada, pero sobre todo es una identidad viva. Y ahí hay una oportunidad enorme de hacer esta identidad permeable sin que sea manoseada, todo lo contrario, es una identidad fuerte y sólida, pero que se adapta, que se moderniza, que retrocede y toma lo que necesita del pasado, y eso la hace muy potente. Entonces elegimos Quispicanchi, entre otras cosas, creo que por este tema de la identidad. Eran 11 o 12 territorios en América Latina que se estaban estudiando, en Perú 2, ese y Pomacanchi, ¿no? 2 territorios contiguos además, pero totalmente diferentes en sus posibilidades de mostrar desarrollo rural. Sufrimos las de Caín cuando fuimos interpelados por cuáles eran las evidencias reales de éxito de Quispicanchi. Y ninguna de las evidencias nos demostraba realmente grandes progresos. La pobreza seguía siendo 70%, cuando llegamos a Quispicanchi, la desigualdad no parecía
estarse reduciendo, más bien habían algunas tensiones porque habían porciones de Quispicanchi que estaban modernizándose muy rápido, Oropesa, por ejemplo, versus zonas más tradicionales. Pero a la vez había esta identidad y esta vivencia política y este dinamismo en la recreación y en la creación de nuevos tipos de negocio, lo que está narrado en el libro, las bandas de música, los negocios de medicina tradicional, que terminaban siendo muy atractivos para la población cusqueña, pero a la vez esta relación tan fuerte con Cusco que aseguraba cierta sostenibilidad en el territorio más allá del canon, ¿no? Todo lo que se produce en la provincia de Quispicanchi lo compra Cusco. Y no lo compran los turistas, no lo compra un grupo particular, lo compra la clase media cusqueña consumidora de productos tradicionales y locales. Y estos nuevos espacios de esparcimiento, la red gastronómica del Valle Sur, los pagos a la tierra frente al Pachatuzán, las visitas a los raimis, son cusqueños que recrean parte de esta identidad en este servicio que les está dando Quispicanchi. Entonces, si bien no teníamos mucho que mostrar de los resultados, teníamos una narrativa interesante y teníamos un territorio con fuerte identidad. Hace un año más o menos salió el último mapa de pobreza y Raúl y yo hemos respirado aliviados porque la pobreza en Quispicanchi ha caído como 43% y sigue siendo terrible, pero ahí está, fuimos demasiado temprano a mirar ese caso y tuvimos que enfrentar dificultades, pero perseveramos. Y claro, es exitoso sin ser solo exitoso. Es exitoso en la medida de sus posibilidades, en la complejidad de las tensiones que hay en un territorio rural que a la vez ha sufrido un conjunto de intervenciones importantes. 3 temas que me gustaría resaltar desde la mirada del lector más ruralista de este texto. Primero, esta idea del paradigma del desarrollo rural, ¿no? Siempre los ruralistas miramos la idea del desarrollo rural como el punto de llegada, no como el punto de partida. Y aquí es al revés, es el punto del que parten las iniciativas, es el espacio donde se articulan, no es a donde hay que articular para llegar. Entonces creo que eso nos abre una mirada mucho más enriquecedora de el potencial del discurso de desarrollo rural y cómo todavía puede ser una agenda vigente, y esa es la pregunta que tengo para el final para Raúl, sobre qué futuro tiene realmente esta idea del desarrollo rural, como este cajón desastre, como este paraguas que permite hacer política, hacer intervención económica, hacer proyectos de infraestructura, pero a la vez permite a la gente optar por una vida rural sin que eso implique sacrificar la vida urbana, ¿no? La movilidad en Quispicanchi, Raúl relata con mucho detalle cómo la carretera y la aparición de las combis y todo termina permitiendo que hayan mercados locales para consumo inmediato, pero que la gente no tenga que emigrar para enviar a sus hijos a la educación superior o para tener una atención especializada, porque hay camino, hay combi, se puede ir a Cusco, se puede regresar, se puede mantener una residencia rural sin que eso implique restringir las posibilidades que algunas de las familias quieren para su desarrollo. Entonces creo que ahí el tema del desarrollo rural como punto de partida y no de llegada es un tema que debería abrir un debate interesante en el mundo de los ruralistas. El segundo tema tiene que ver con esta noción de desarrollo territorial, ¿no? Con el territorio como una unidad y como esta unidad de análisis que mencionaba Verónica, donde confluye todo, confluye política, economía, sociedad, cultura, ¿no? Infraestructura, geografía, y todo está en una unidad. Y lo que nos muestra el libro, más allá de cuánto querramos ponerle de exitoso o no al caso de Quispicanchi, es que esa unidad genera una unidad interesante de análisis que nos permite entender dinámicas prácticas y nos permite evaluar qué intervenciones interactúan con estas múltiples dimensiones en una misma unidad, que es una cosa que generalmente no vemos. Generalmente miramos
se hace el proyecto, la intervención, el programa social, la carretera, en sí mismo y respecto a las personas que afecta directamente, pero aquí se engancha con cómo afecta la política, la cultura, las oportunidades económicas, la diferenciación social o la mayor equidad. Creo que ahí hay una mirada que nos debe traer más reflexión sobre estas unidades territoriales para analizar. Y además nos trae historias fantásticas, ¿no? En el mundo de la mirada territorial, ¿no? El rol de un viejo tema, las ferias ganaderas, ¿no? Y cómo los cambios en las ferias ganaderas terminan teniendo impactos sociales y políticos enormes que terminan legitimando autoridades locales y haciendo que esa feria, que es una feria más urbana, pero que se basa en la articulación de la producción agropecuaria, terminan siendo cadenas de transmisión de propuestas políticas, de propuestas transformadoras, modernizantes, pero que se logran engarzar en una tradición propia del lugar. Tercer tema que nos trae este libro es una reafirmación de algo que en esta casa es pan de todos los días, pero que no siempre lo es, y es que la historia cuenta. La historia importa. La historia de un territorio, de un tema, de un proceso es sumamente relevante y no podemos entender lo que sucede, lo que vimos en Quispicanchi, si no sabemos la historia, si no entendemos el proceso de reforma agraria, si no entendemos la presencia de Velasco. La primera vez que en Ocongate nos preguntamos quiénes eran los personajes más importantes, todos decían Velasco y nosotros, así como hemos llegado a un lugar distinto, ¿no? Esta presencia sumamente poderosa de la imagen de Tupac Amaru, ¿no? Pero también de estos nuevos raimis mezclando un conjunto de tradiciones. Entonces, hay ahí una reafirmación sobre el rol de la historia, de la necesidad de tomar esos procesos como parte de cualquier esquema de entendimiento de un territorio como este. Dos preguntas para Raúl sobre el tema. Uno es, ¿cuál es el futuro de este paradigma de desarrollo rural? ¿Da para más? ¿Tiene futuro en un proyecto político? Cuando vimos las elecciones pasadas, el proyecto político del sur tiene que ver con su mundo rural, revalora el tema rural en la agenda y después no pasa nada. Después no hay agenda rural, ¿no? Pero ahí está, es una demanda, es una preocupación y el texto nos hace pensar que sí hay un futuro para el tema desarrollo rural como un paraguas aglutinador, como algo contra lo que nadie se va a oponer al desarrollo rural, pero a la vez que sí puede concertar nuevos debates, nuevas discusiones, atraer actores distintos a la esfera más política y más de construcción de un proyecto de desarrollo. Creo que hay muchísimo que discutir en ese tema y quisiera escuchar la opinión de Raúl sobre qué futuro tiene este paradigma. Quizá no lo tiene, y yo como ruralista quiero que lo tenga, también puede ser. Y el segundo tiene que ver con el tema de género. No hay mujeres casi en la historia, salvo en el capítulo 8, aparecen los casos de estas artesanas que han hecho emprendimientos, las señoras que han logrado poner un pequeño restaurante, pero no hay mucho más que eso. Y a la vez, cuando uno va a Quispicanchi, claro, no hay alcaldesas, no hay grandes líderes, pero hay un conjunto de mujeres hiperactivas, llenas de planes, con todas hablando por teléfono, moviéndose, haciendo 5 o 6 actividades productivas, enganchadas en distintas redes. Mi amiga Fausta Chalco, que es de la zona, me parece un claro ejemplo de alguien que es promotora de ahorros de una caja rural, es empresaria, hace tejas, tiene además un pequeño negocio con otras señoras, organiza panderos. O sea, la señora es
fantástica, es un activo del territorio de Comuella. Hay muchas mujeres que han generado una red interesante ahí y que no han dado un salto a esta esfera más pública, ni en la parte identitaria, ni en la parte política, y me pregunto si eso es porque todavía no han llegado ahí, porque no van a llegar, si es porque todavía vamos a ver un conjunto de cambios y nuevamente en 10 años vamos a decir fuimos muy pronto y faltaba un poco más de tiempo para ver. Creo que hay que mapear, acompañar y asegurar que estas señoras tengan el sitio, ganen este reconocimiento, pero que a la vez volvamos a discutir, como decía Marisol de la Cadena, que las mujeres son más indias, ¿no? Y que ahí hay todavía fuertes condiciones de discriminación que invisibilizan el aporte y el dinamismo que ellas están teniendo. Creo que ahí hay un tema y quisiera saber si Raúl ve que hay un futuro en ese tema o va a ser una de estas grandes estos vacíos y tensiones que se van a quedar ahí invisibilizados en el futuro de Quispicanchi. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, en primer lugar, como suele ser en estos casos, quiero agradecer a todos ustedes por haber estado acá en la presentación del libro esta tarde. Quiero agradecer, por supuesto, a Eduardo, a Verónica y a Carolina por sus comentarios, por haber leído el libro y por haber venido acá a comentarlo y por las palabras que han dicho, casi todas buenas, del texto, que les agradezco mucho. Ustedes saben que cuando uno escribe siempre tiene la inseguridad de cómo va a ser recibido el trabajo y siempre es gratificante escuchar que el trabajo que uno escribe motiva este tipo de debates y motiva este tipo de discusiones. Yo me siento muy contento de que en la mesa hoy tengamos a un científico político, a una antropóloga y a una economista. Porque en buena medida eso era lo que planteaba el libro, la necesidad de, para trabajar y para estudiar y comprender realmente las transformaciones que ocurren en el mundo rural, en toda la sierra y fundamentalmente en la Sierra Sur, necesitamos todos hacer un esfuerzo por salirnos un poquito de nuestra casilla, de nuestro terreno de confort profesional y de dialogar con otras disciplinas para de esa manera conseguir entender esta complejidad de estos cambios que todos observamos cuando vamos al campo y que luego nos cuesta muchas veces explicarnos y plasmarlo en este tipo de trabajos. Me siento contento en este sentido. Las preguntas que han planteado los tres comentaristas son preguntas que en realidad yo también me hago. Como buen historiador me da mucho miedo pensar en lo que pueda pasar más adelante. Entro en un terreno en el cual se escapa un poco de la capacidad profesional. Yo creo sí que todavía el paradigma de desarrollo rural, entendido como campo de desarrollo de políticas públicas, más que como proyecto político concreto, como un campo en el cual se desenvuelven a partir de unos referentes comunes muy tenues, diferentes proyectos políticos, tiene todavía un recorrido largo. No sé cuánto será este recorrido, no sé hacia dónde irá derivando, pero creo que como paradigma de políticas públicas, como referente de la acción política a nivel local, por lo menos, tiene todavía un recorrido largo de unos cuantos años. Sí, creo que es más incertidumbre la que vamos a encontrar en el sentido de un tema que han planteado Verónica y Eduardo. En buena medida, este es un proyecto, mejor dicho, es un proceso que no habría sido posible sin muchas cosas, pero sobre todo en los últimos años sin una, que es el tremendo shock de recursos públicos que han tenido estas municipalidades a través de transferencias. Y en eso Quispicanchi es una provincia afortunada en el sentido de que ha recibido plata de canon y de sobrecanon sin tener que sufrir las consecuencias negativas de la minería por no tener minas abiertas en su territorio. Eso lo hace un poco particular y un poco difícil de extrapolar el caso a otras provincias peruanas donde los conflictos son más fuertes. La hipótesis con la que se ha trabajado es que estos recursos iban a funcionar como una especie de shock inicial que iba a poner en marcha un ciclo virtuoso de negocios locales, de mercados locales. Efectivamente, estos negocios locales se han activado, estas rutas comerciales se han activado, efectivamente encontramos mucho más dinamismo que ya no solo tiene que ver con las transferencias municipales o las transferencias estatales, pero evidentemente nos queda a todos la duda de si este dinamismo local que se ha generado, si este dinamismo endógeno que se ha generado va a ser suficiente para que cuando retiremos o disminuyan este flujo de transferencias, efectivamente estos procesos, este círculo virtuoso se va a mantener o no se va a mantener. Y creo que ese es el punto del debate que ahora
presenta más incertidumbres y el punto del debate en el cual realmente creo que deberíamos mirar quienes trabajamos en espacios rurales. ¿Qué va a pasar con todos estos cambios positivos que efectivamente han ocurrido cuando cambie un poquito la coyuntura? ¿Hasta qué punto son o no son sostenibles, como conversábamos el otro día con Carolina? Quiero terminar, aparte de agradeciéndoles a todos, poniéndome la camiseta un poquito. Y creo que este es un libro que en muchos sentidos es hijo del IEP y que no podía haber sido escrito o habría sido escrito de otra manera en otra institución. Y creo que es hijo del IEP en muchos sentidos. En primer lugar, por el equipo humano que está detrás. Si bien el libro lo he escrito yo, tiene detrás un proceso de investigación en el que han participado muchas personas. Por supuesto, Carolina, que fue la culpable de que nos involucramos en este proyecto durante varios años. De ella fue la idea de comenzar en estos estudios de desarrollo rural y de ella fue también la idea, creo, de ir a Quispicanchis. Pero también otras personas que han trabajado en este estudio. Ha habido un grupo de gente, de asistentes de investigación de diferentes disciplinas, muchos de los cuales están ahora haciendo sus maestrías y serán posiblemente dentro de 10 o 12 años quienes nos rebatan lo que decimos en estos textos. Otros están acá presentes. Estoy viendo, por ejemplo, allá a César, quien tuvo que organizar unos debates con los candidatos rurales en varios distritos. Por supuesto, a Rafa Nova, que está también acá, probablemente la persona que mejor conoce Quispicanchis y que es capaz de conocer cualquier persona en cualquier localidad de Quispicanchis que ustedes puedan imaginarse. Y, por supuesto, a todos los compañeros del Instituto. Ludwig también está por allá, quien, como siempre decimos, nos aporta su saludable escepticismo que nos obliga a afinar constantemente nuestros argumentos. Más allá de este equipo humano, creo que el libro es también hijo del IEP en otro sentido. Es, no sé cómo llamarlo, quizá del espíritu de la casa, del espíritu del instituto que uno siente cuando entra por el hall y ve todas las fotografías de los fundadores y se siente realmente intimidado por lo que puede llegar a escribir. Y es hijo de esta tradición del instituto en el sentido de que retoma un tema que nunca hemos abandonado, pero que creo que es una de las constantes del instituto, que es el cambio rural. Entender y explicar el cambio rural en el Perú a través de sus diferentes etapas. Creo que ese es un hilo conductor o uno de los hilos conductores de toda la trayectoria institucional de los 53 años de historia del instituto. También, como dijo Carolina, otra tradición del instituto es tratar de buscar estas explicaciones no solo en la coyuntura concreta, sino retrotrayendo estudios de medio y de largo plazo, que creo que de alguna manera es lo que tratamos de hacer todos los que estamos acá. Y finalmente creo que es también un libro que es hijo del instituto en el sentido de que representa lo que acá tratamos de hacer, que es superar de alguna manera esta dicotomía en la que han caído las ciencias sociales peruanas en los últimos años entre hacer consultorías o hacer investigación. Este es un libro, como ha explicado Carolina, que comienza en el marco de unos proyectos muy concretos, con unos términos de referencia muy concretos, y que poco a poco va derivando hacia una agenda de investigación. Hacia una agenda de la investigación en la que participamos varios y que nos abre nuevas preguntas. Y creo que eso es algo que cada uno a nuestra manera tratamos de hacer todos quienes trabajamos acá en el instituto y que de alguna manera, me gusta pensar, se ha visto reflejada en este libro. Entonces les agradezco a todos por estar acá y no sé si me corresponde a mí o a Martín, pero les invitamos a salir fuera y a seguir con la conversación. Muchas gracias.